ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Ustedes saben que hay un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa también en la edad adulta. Este trastorno incluye una combinación de problemas persistentes como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. ¿Quién no ha conocido un niño así? ¿Cuáles son los síntomas principales? Las causas, los tratamientos, las terapias existen y cómo se diferencia entre niños y adultos. Vamos a conversar con Michelle Diemer, directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de saludarte. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por esta invitación. Aquí estamos muy atentas para poder justamente compartir acerca de este trastorno, ¿ya? Y Oye, además, sí. como tú muy bien decías, ¿verdad? Efectivamente, ¿quién no conoce un niño, niña, adolescente, justamente que tal vez ha sido diagnosticado o le han sugerido, le han comentado que a lo mejor podría estar pasando por algún problema de atención? ¿Mm? Perfecto, porque, a ver, hubo toda una generación, yo no sé si Sí. ahora persiste, pero hubo toda una generación en que a estos niños, ya vamos a hablar de los síntomas principales, que tú nos expliques, rápidamente eran medicados, ¿no es cierto? Eran como estigmatizados con el tema. Yo no sé si eso ha ido avanzando o no, pero cuéntanos un poquito cuáles son los síntomas principales que tiene este trastorno de déficit atencional. Exacto, como tú muy bien dices, efectivamente, hace algunos años atrás, cualquier niño que dentro de la sala de clase presentaba algún problema de inquietud, se levantaba, le costaba esperar el turno, conversaba, se mostraba desatento, por lo tanto, probablemente no terminaba las actividades que le pedían las profesoras, inmediatamente se le pedía una consulta con un neurólogo, ¿verdad? Que es realmente el médico tratante quienes diagnostican y finalmente sugieren el apoyo farmacológico. Y rápidamente se les indicaba el metilfenidato, ¿verdad? El fármaco más común que se solía utilizar. Y esto llevaba, ¿verdad? En algún momento que incluso teníamos la situación que teníamos una sala de clase donde había muchos niños que compartían el mismo diagnóstico y que tenían el mismo tratamiento, ¿sí? Yo creo que eso efectivamente era algo que sucedía y que quedaba muy evidente hace algunos años atrás. Yo siento que hoy día hemos ido aprendiendo y de este boom de sobrediagnóstico, donde cualquier dificultad, uno decía déficit atencional, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Papás, mamás, educadores y profesionales, ¿sí? Que justamente los niños tienen una diversidad de dificultades y no necesariamente el trastorno de déficit atencional solo va a tener solo en el fondo los niños que tengan alguna dificultad de atención, de inquietud motora, de impulsividad, van a tener ese diagnóstico, sino que efectivamente puede ser ese diagnóstico, como así también los síntomas pueden estar respondiendo a otro tipo de dificultades. Entonces, desde este escenario, donde justamente teníamos este sobrediagnóstico y todos los niños medicados con el mismo medicamento, y sin hacer la diferenciación de las necesidades y diferencias individuales de cada uno de esos niños, hoy día creo que estamos en un escenario un poco distinto, ¿verdad? Eso es una muy buena noticia, donde por una parte yo siento que hoy día hemos aprendido a ser mucho más cautelosos en el diagnóstico, ¿verdad? En levantar los síntomas, efectivamente, los tres síntomas principales se mantienen, ¿verdad? O sea, la sintomatología es la misma, pero el cómo comprendemos, el cómo profundizamos en ese síntoma, sí ha ido cambiando, ¿verdad? Los tres síntomas, para que quede claro, los volvemos a repetir, son justamente la desatención, el niño que es probablemente más disperso, que le cuesta focalizarse, le cuesta mantenerse atento, ¿sí? Por una parte. Tenemos el niño que en general puede ser más inquieto, más hiperactivo, por lo tanto se mueve más, tiene más movimiento. En la sala de clase mete más ruido, en la casa también, en el auto también, ¿verdad? Es un niño en general con mayor movimiento. Y también muchas veces son niños, muchas veces que suelen ser a la vez
impulsivos, ¿verdad? Que por lo tanto el control conductual hace que en algunos momentos puedan tener dificultades con los pares, ¿verdad? O que esa impulsividad a veces los lleve a tomar malas decisiones, malas ideas y por ahí se metan envueltos en algún problema, se vean envueltos en alguna pelea, en alguna dificultad o les cuesta a lo mejor seguir alguna instrucción. Esos son los 3 síntomas principales, pero hoy día, aunque son los mismos síntomas, el escenario es un poquitito distinto, ¿verdad? Si levantamos estos síntomas, probablemente vamos igual levantar la alerta y decir, observemos, puede ser que tengamos un niño o niña adolescente con un posible diagnóstico justamente de déficit atencional, pero también hemos aprendido que tenemos que observar a este niño en más de un escenario, no solo en el colegio, ¿verdad? Entonces muchas veces uno indaga este síntoma y levanta información con el colegio, con los profesores directamente, pero también otro escenario fundamental es la casa. Los síntomas tienen que estar en la casa y en el colegio, ¿verdad? Muchas veces sucede que los papás dicen, no, la verdad no creo que tenga déficit atencional porque en la tele puede estar uno pegado a la tele. Claro, eso claramente es un escenario muy distinto. El niño que tiene déficit atencional efectivamente puede estar pegado 1 hora o más a la tele, a la consola, pero este escenario en el fondo conductual es totalmente distinto cuando está en la interacción con otras personas. Entonces, hemos aprendido a mirar los síntomas, hemos aprendido a indagar en profundidad y eso hoy día yo siento que nos ha llevado a tener un diagnóstico un poco más preciso, ¿verdad? Un poco más certero y preciso y no este sobrediagnóstico y niños sobremedicados, ¿sí? Yo siento que eso ha Oye, sido algo muy bueno que ha pasado. sí, a ver, tú dijiste ahí varias cosas. Por ejemplo, hablaste de niños, niñas, adolescentes. ¿Desde qué edad más o menos? Porque a ver, hay niños chicos, pequeños, me estoy refiriendo, por ejemplo, de 2 añitos, que ya aprendieron a caminar bien y corren y son Mm. súper hiperactivos, caminan, corren, juegan, se suben a los sillones, bajan, etcétera. Pero es propio, digamos, de los niños, son como cabritas monteses, ¿no? En esa Ujú, época. ujú. Pero, ¿cuándo se manifiesta ya como que podría ser, en qué edad me refiero, que ya podría ser un tema de trastorno de déficit atencional? ¿Cuando ya entraron al colegio? ¿Cuando empiezan a molestar a los demás? ¿Qué? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente un buen diagnóstico implica también reunir muy bien todos los datos de la historia de ese niño, niña, adolescente, ¿verdad? Hacer como nosotros hablamos de una anamnesis en profundidad, que justamente permita recoger cómo era este niño, cómo era el patrón conductual cuando era chiquitito, ¿verdad? Entendiendo que es absolutamente esperable que un niño de 2 o 3 años sea un niño inquieto. La capacidad atencional de los niños chiquititos efectivamente es muy reducida, es solo de unos minutos, ¿verdad? El niño más pequeñito juega un momento, ¿verdad? Puede armar algo y lo deja. Abre otro juego y lo deja. Ese es un patrón absolutamente esperable y normal, ¿verdad? Al contrario, si es que no observáramos eso, nos llamaría la atención, ¿verdad? El niño demasiado tranquilito, demasiado focalizado, menor de 4 años, ¿verdad? Es algo que nos llamaría mucho la atención. Entonces, yo creo que efectivamente acá tenemos que ver esta historia clínica, esta historia conductual de este niño, entendiendo que hay momentos de desatención que son normativos y esperables para la edad, pero esperables hasta cuándo. Lo que uno esperaría es que este patrón de inquietud, los niños exploran, esto que yo les decía, abrir un juego y dejarlo y después probar otro, es algo que uno debería ver, uno debería observar, que a lo largo del desarrollo debería ir disminuyendo, no se debería mantener y menos aumentar. ¿Ah? Entendiendo que, por supuesto, el momento crítico, diría yo, no es el jardín infantil, ¿verdad? Cuando están 2, 3 años, el jardín infantil, generalmente la preescolaridad, son espacios bien libres, de harto juego, donde por supuesto hay normas, rutinas que los niños deben tener, pero un espacio donde probablemente las educadoras con bastante facilidad pueden intentar encantar a esos niños a través del juego para llamar su atención, el movimiento está más permitido, se pueden sentar en el suelo, ¿verdad? Etcétera. Pero ya cuando entramos, especialmente diría yo, pre-kinder, más crítico kinder, y ya la luz roja está en primero básico, cuando el niño tiene que estar sentadito, a veces en un banco individual, con un espacio que ya no es tan lúdico, donde hay mucha estructura en términos de aprendizaje, la jornada es larga y ese pobre niño, niña, lo único que sueña, creo yo,
es salir de recreo o que termine esa jornada que se le hace muy, muy cansadora. Entonces, lo crítico, diría yo, como indicador, esto es muy relativo dependiendo de los niños, pre-kinder, primero básico. Primero básico ya uno hace el diagnóstico, probablemente hay apoyo farmacológico. Antes de eso, a menos que la sintomatología sea muy intensa y muy marcada, no se suele hacer el diagnóstico, sino que principalmente uno dice, observemos, da la sensación que esto va a avanzar hacia un trastorno de déficit atencional, pero hay que seguir observando. ¿Sí? Ya en O sea, primero básico es evidente. O sea, me queda clarísimo entonces que el diagnóstico no es una cosa de un día para otro ni de 10 sesiones, pasa por Exacto. unos cuantos años incluso, ¿no? Hasta que realmente se pueda llegar a ese diagnóstico certero. Cuéntame, ¿hay posibles causas hoy día? ¿Se tiene claro qué podría estar incidiendo en estos niños? ¿Hoy día es más que antes o es que hoy día estamos más pendientes del tema y antes Sí. no? A ver, yo creo que por una parte se ha mantenido esta idea que efectivamente hay algunos antecedentes genéticos, es importante mirar acá la genética como un antecedente más, ¿verdad? Además de mirar cómo ha sido el desarrollo. Uno también, una pregunta importante a realizar es si es que dentro del entorno familiar ha existido formalmente el diagnóstico, porque a veces uno puede preguntar a una mamá o una abuela y dice, no, todos mis hijos eran desconcentrados, pero no necesariamente hubo un diagnóstico, o todos eran inquietos, ¿sí? Pero no necesariamente hubo un diagnóstico. Es muy importante, efectivamente, chequear que existe un diagnóstico. No quiere decir que la causa sea genética, ¿verdad? Pero es un elemento importante a tomar, ¿sí? Así como también es muy importante entender que el trastorno por déficit atencional es una condición neurobiológica, ¿verdad? Es decir, acá hay un funcionamiento neurobiológico particular y eso es algo que justamente muchas veces son los neurólogos que intentan pesquisar y desde ahí ir determinando cuál podría ser la causa. ¿Sí? Hay algunos estudios que lo vinculan a niños que han nacido de forma prematura, por ejemplo, ¿sí? Pero yo diría que hoy día hay una diversidad de causas, ¿sí? Lo que sí, más que tener certeza de las causas, lo que sí hemos ido comprendiendo, tal como decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que el diagnóstico es importante hacerlo con el tiempo necesario, ¿verdad? Entendiendo además que tampoco se trata, creo yo, de ponerle un rótulo, una etiqueta a un niño de 3, 4 años, sino que observar. La maravilla de los niños es que los niños avanzan, un niño chiquitito puede dar luces, pero a los 5 años nos sorprende. Y a lo mejor necesitaba un par de normas más claras, hábitos más establecidos, un contexto más estructurado, y a lo mejor eso facilita justamente que logre focalizarse y desarrollar un patrón conductual mejor. Entonces, aquí hay que acompañar, observar, evitar el rótulo y empatizar profundamente con esos niños, esas educadoras, educadores que están a cargo de esos niños y esos papás y mamás. ¿Mm? Oye, en ese sentido, entonces, ¿qué rol juega las terapias, algún tipo de Uh -huh. tratamiento? No solamente la farmacología, sino que el tipo de tratamiento que se le haga. Yo no sé si hay algún tipo de tratamiento psicológico, a lo mejor de tener unas ciertas actividades durante el día que lo cansen, entre comillas, no sé cómo decirlo. Sí. ¿Existe eso? ¿Qué rol juega todo esto? ¿Es importante ese tipo de tema? Sí, absolutamente. Hoy día sabemos que el tratamiento de los niños, niñas con trastorno de déficit atencional tiene que ser interdisciplinario, ¿verdad? Es decir, incluir más de una disciplina, más de un profesional, entendiendo que, por supuesto, la diversidad de niños y niñas es infinita, ¿verdad? Hablamos de un diagnóstico, pero cómo ese diagnóstico se expresa en cada niño también es muy diverso y desde ahí también hay lineamientos del tratamiento, pero, por supuesto, eso se ajusta a cada niño. Hay niños que son más desatentos, más inquietos, más impulsivos, y otros niños que no, a lo mejor no son impulsivos, no son inquietos y exclusivamente el foco es la desatención, ¿sí? Independientemente de cuál sea el foco, el acercamiento en términos de apoyo tiene que ser interdisciplinario. Eso significa, el diagnóstico lo debe hacer siempre un médico, un neurólogo, ¿sí? Ese es el primer paso. Si tengo la sospecha, pedir una hora, ¿verdad? Consultar a un neurólogo infanto-juvenil que pueda realizar el diagnóstico. Una vez que el diagnóstico está confirmado,
especialmente ahí empezamos en conjunto a definir los apoyos que se requieren. Apoyos hay variados. Aquí es muy importante el apoyo, por supuesto, psicológico, en distintas líneas. Claro, lo más evidente es tratar de ayudar a ese niño y especialmente a los papás y mamás o adultos a cargo de estos niños en poder tener un espacio, una rutina en la vida cotidiana lo más ordenada posible, donde justamente podamos facilitar que todas las dificultades conductuales y atencionales no nos lleven a que estemos permanentemente llamando la atención, retándolo, sino que por todo lo contrario, lo que buscamos es generar una rutina donde, por ejemplo, la cantidad de estímulos que tengamos la logremos disminuir. No voy a tener una sala, un espacio con 20 juguetes, sino ayudémonos a focalizar más que, ¿verdad?, los 5 minutos, retarlo porque está jugando 10 cosas de forma simultánea. Disminuir la cantidad de estímulos, ¿verdad? Entender, empatizar y en algunos momentos tener la claridad que ese niño va a necesitar moverse, ¿verdad? Yo no le puedo decir a un niño que es hiperactivo que a la hora del almuerzo no va a poder mover los pies. A lo mejor no se va a poder levantar, pero por último vamos a tener que entender que los pies va a ser necesario que los mueva y si no, nos vamos a preocupar empáticamente y sensiblemente de encontrarle la silla donde a lo mejor los pies, si uno los apoya en el suelo, uno los mueve menos y se siente más estable y con mayor seguridad, ¿sí? O a lo mejor le vamos a permitir sentarse con algún cojín donde él quede igual sentadito, con todo el esfuerzo que signifique, pero pueda tener cierto movimiento que justamente lo mantenga tranquilo. Entonces, todo lo que son ajustes conductuales en la rutina de la casa, ¿sí? En la hora de comida, en los momentos más críticos, generalmente los papás dicen, oh, no logro que se quede sentado en la hora de almuerzo. Ok, detengámonos ahí, empaticemos con su dificultad, con su desafío, y en base a eso intentemos entre todos construir una hora de almuerzo con el espacio, con el ambiente necesario para que ese niño controle el movimiento, ¿verdad? A lo mejor un niño impulsivo, lo mismo, vamos a tener que ayudar a ese niño, a ese papá, a ese mamá, a ese cuidador, que pueda intervenir y pueda ayudar a ese niño a anticipar las consecuencias de lo que él no está viendo, ¿verdad? Si siguen con ese juego con tu hermano, seguro esto termina en pelea. Va a ser importante intervenir, ¿verdad? Algo que a lo mejor uno hace con otros niños. Pero dado que su impulsividad está más marcada, va a necesitar más apoyo y acompañamiento. Entonces, la estrategia conductual es modificar el ambiente. De lo que depende de los papás, dentro de la casa. Y de lo que depende del colegio, en el colegio. Sentarlo adelante, reforzarlo, mirarlo constantemente. Y aquí es importante porque cuando uno habla de terapia o de apoyo, un foco realmente imprescindible es cuidar la autoestima de estos niños, ¿verdad? O sea, dentro del apoyo psicológico, no solo pautas conductuales, ¿verdad? Eso es muy importante, esto que estamos hablando, ajuste en el ambiente, pero especialmente importante sabemos, incluso como con los efectos en términos emocionales que puede quedar de un niño o niña que ha sido efectivamente muy rotulado con un déficit atencional, sabemos que son adultos muy dañados en términos de seguridad y autoestima. Entonces, justamente el tratamiento no es solo modifiquemos, sino también miremos cómo ese niño se está sintiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Y ahí es importante trabajar autoestima, ayudar y enseñarle a los padres a reforzarlo cada vez que logre, entender que, como les decía, no se va a quedar sentado todo el rato, pero si logró sentarse entre un plato y otro, lo felicito, lo refuerzo porque sé que le cuesta, ¿verdad? Y que es difícil. Si logró esperar su turno, lo refuerzo, etc. Mucho refuerzo positivo. Eso es fundamental dentro del tratamiento y sobre todo como la prevención en posibles secuelas emocionales. Oye, respecto de la medicación, ¿puede tener algún tipo de efectos secundarios? Bueno, ahí obviamente un médico probablemente puede tener mayores argumentos que yo. Sí, lo que sabemos es que efectivamente probablemente todo medicamento puede tener algún efecto secundario, pero dependiendo del niño, si uno intenta hacer un balance entre costo y beneficio, sin duda el apoyo farmacológico sabemos que en algunos niños especialmente genera un beneficio que es infinitamente mayor a los potenciales costos que esto podría haber. Hoy día hay medicamentos muy seguros, medicamentos, este es un diagnóstico que lleva muchos años, por lo tanto, eso nos permite tener la certeza que hay muchos estudios que nos muestran y nos dan la seguridad necesaria para justamente tener distintas alternativas de apoyo farmacológico que no solo pueden ser eficientes, sino que son seguras. ¿Sí? Yo creo que eso es algo
positivo de un diagnóstico con tantos años y con tantos estudios y con tanta prevalencia además, digamos, ¿verdad? Oye, todo el tiempo hemos estado hablando de infantos juveniles, niños, Ujú. niñas, adolescentes, pero resulta que este déficit atencional hay en algunas personas que continúa en la adultez y resulta que esa persona tiene que llegar a algún tipo, a entrar en algún tipo de trabajo. ¿Cómo es el tipo de la situación laboral? ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ahí ya no hay una profesora que te esté corrigiendo o que te esté observando. En la familia yo creo que ya hace rato Mm. que ya no tiene esa prevalencia respecto de este ser humano adulto que llegó a ser un profesional y que entró a un trabajo. Cuéntame cómo se hace ahí con el tema de los adultos. Bueno, yo creo que el tema de los adultos es un tema que hace mucho tiempo no se hablaba, ¿verdad? Era como exclusivamente, esto es un diagnóstico de niños, ¿sí? Pero a pesar de eso, al menos en el ámbito de la consulta es interesante lo que empieza a suceder, que muchas veces cuando papás, mamás consultan por un niño que al parecer sospechan un déficit atencional, ellos muchas veces dicen, bueno, yo soy igual, ¿sí? Pero ahora como adulto he aprendido a compensar esas dificultades. ¿A qué voy con esto? Yo creo que acá hay como dos desafíos. Efectivamente, el adulto que es capaz de reconocer su dificultad atencional, su inquietud motora, ¿verdad? O su impulsividad, si es que la logra reconocer, es una excelente noticia porque tiene la posibilidad de pedir ayuda, tiene la posibilidad de generar estrategias para compensarla, ¿verdad? Si sé que mi capacidad de atención es reducida, a lo mejor me focalizo en algo, me doy un recreo y me vuelvo a focalizar. Si es que soy inquieto, entiendo que tengo que hacer pausas activas cada cierto tiempo en mi trabajo, etc. El adulto que lo reconoce, que lo identifica, yo creo que efectivamente puede avanzar sin ningún problema, ¿verdad? Esto no es un trastorno que sea, que genere una discapacidad, alguien que no pueda trabajar, que no, al contrario, son personas que tienen vidas absolutamente normales en términos de pareja, en términos de amistad, en términos de desarrollo profesional, etc. Especialmente para aquellos, ¿verdad?, que reconocen este diagnóstico o esta dificultad, ¿sí? Claro, es más difícil para aquellos adultos a lo mejor que no logran darse cuenta, ¿verdad? Que tal vez por distintas razones no logran ser seleccionados en un trabajo o que por distintas razones su desempeño profesional es malo, ¿verdad? Está interferido, no reciben un buen feedback de su desempeño profesional y tal vez no han logrado darse cuenta que eso no tiene que ver con sus capacidades, no tiene que ver con su potencialidad, sino que a lo mejor tiene que ver con una capacidad atencional que anteriormente por distintas razones no han tenido la oportunidad de poder visibilizarla, de poder identificarla y de poder justamente asumirla para buscar los apoyos y ayudas necesarias. Entonces, yo creo que es muy importante hablar. Efectivamente, hay muchos adultos que se medican, que necesitan medicación y también con apoyo farmacológico funcionan perfecto, ¿sí? Y hay algunos adultos que no requieren medicación, pero gracias a generar estas estrategias compensatorias logran un desempeño excelente. Incluso yo siento que podríamos pensar que hay algunas profesiones donde el tener una capacidad, distintos focos atencionales, puede ser una tremenda oportunidad, ¿ah? Más que estar focalizado en algo puntual. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí también hay que psicoeducar un poco a la población, a la sociedad, a los espacios laborales, donde sepamos aprovechar que uno, incluso uno podría decir, claro, el diagnóstico se llama de déficit, pero uno podría decir super capacidad de múltiples focos simultáneos. ¿Ah? Claramente eso también sería un espacio interesante y de oportunidad para aquellos adultos que tienen este diagnóstico. ¿Mm? Oye, es cierto lo que dices tú, que a lo mejor es una capacidad que para algunas profesiones, algún tipo de trabajo puede llegar a ser muy, muy importante el no tener que estar concentrado precisamente en algo fijo, ¿no es cierto? Y a lo mejor esto es una capacidad valorable en algún tipo de empleo, digamos, Por supuesto. de labor. Oye, ¿cómo estamos en Chile respecto de esto? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Estamos atrasados? ¿Hay poco diagnóstico hoy día verdadero, digamos? Sí, yo siento que en Chile efectivamente todavía hay alto diagnóstico, sí, tenemos una alta población. Antes eran muchos niños, sí, precisamente eran los niños
que tenían este diagnóstico. Hoy día siguen siendo más niños que niñas, sin embargo, estos últimos años ha sorprendido cómo las niñas, el diagnóstico en niñitas ha ido aumentando, ¿sí? Algo que no se veía en años anteriores. ¿Ah? Eso ha sido algo interesante. En general, en comparación a otros países, tenemos más o menos una curva similar, entendiendo que hace algunos años atrás teníamos muchísimos niños sobrediagnosticados, Oye, algo que perdona, hoy día disminuye un poquitito, ¿sí? Perdona, ¿tiene algo que ver a lo mejor, tiene algún tipo de incidencia? Aquí, si me puedes contestar cortito el tema respecto de, por ejemplo, no hemos hablado nada de la alimentación. ¿Tiene algo que ver, influye de alguna manera? Y lo otro, estos diagnósticos que se están haciendo hoy día, que dices tú que han ido creciendo con respecto de las niñas, ¿tiene que ver, acá en Chile me refiero, Sí. tiene algo que ver también con el clima, con el lugar geográfico, con la raza? ¿Hay algún estudio respecto de eso? A ver, respecto a la alimentación, sí, efectivamente, la alimentación se ha visto que especialmente algunos colorantes, algún tipo de alimentos, efectivamente puede causar, no sé si como la gran causa, pero efectivamente interfiere, ¿verdad? Puede incidir, digamos, puede incidir. Exacto, tal cual. Y justamente desde ahí, una de las indicaciones es que aquellos niños que tienen el diagnóstico se les sugiere eliminar todos estos alimentos que tienen mucho colorante, mucho saborizante artificial, ¿sí? Es decir, eso sí existe, hay estudios al respecto. Respecto a si existe alguna relación con el espacio geográfico, la verdad desconozco si hay algún estudio específico de eso. Al menos dentro de lo que yo he estudiado, no tengo información que haya alguna vinculación específica, como si en algún momento se ha levantado con otros diagnósticos, como por ejemplo el trastorno espectro autista, que sí que ha llamado mucho la atención, que todavía no sabemos bien por qué, pero por distintas razones hay mucho trastorno espectro autista aquí en Chile. Eso podemos conversar otro día, pero eso sí, por ejemplo, es algo que llama la atención, ¿verdad? Y es una información que está ahí latente, un poco intentando de comprenderse a qué se debe. ¿Mm? Claro que sí. Oye, muchas gracias, Michelle, por habernos dado hoy día este ratito. En realidad se nos fue requete contra rápido el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Algo aclaramos y qué bueno que nos pusiste muchos ejemplos absolutamente, ¿cómo se llama? Que todo el mundo los puede conocer, ¿no es cierto? Que son no tan académicos, sino que a un nivel en que todo el mundo lo pudo comprender. Le damos las gracias a Michelle Diemer por haber estado hoy día con nosotros. De nada, Miriam, muchas gracias. Un gusto aquí haberlos acompañado. Oye, pero de todas maneras, y te vamos a cobrar la palabra después respecto del tema del trastorno autista. Conversamos hoy día con Michelle Diemer. Ella es la directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo y conversamos algo sobre este tema del déficit atencional e hiperactividad que vimos en algún momento y parece ser que se sigue más o menos igual, el tema de estos chicos que son inquietos, y no sé si imposibilidad, pero por lo menos esta dificultad para mantenerse concentrado en algún tipo de problema. Bueno, ella nos dijo que había tres causas en realidad, no solamente el tema del estar concentrado, sino que también el tema de la impulsividad, perdón. 1 millón de gracias por haber estado con nosotros, Michelle, que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien, señoras y señores. Esto fue un nuevo punto de encuentro.